Bueno, muy bien, seguimos. Hablábamos hace un ratito de esta fecha que se conmemora hoy y que es el Día Mundial del Peatón, ¿no? Queremos centrarnos un ratito en esto, detenernos acá para analizar qué significa, ¿no? Y cuál es el rol del peatón hoy en este sistema que es el tránsito, que ha venido y siempre ha sido considerado como uno de los eslabones más vulnerables, ¿no? Vamos a hablar ahora con Pablo Rojas, que es director del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para conversar respecto a este tema. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Muchísimas gracias, un gusto. Bueno, queríamos consultarte respecto de esto, ¿no? El peatón y su lugar dentro del tránsito. ¿Qué puedes decirnos hoy respecto de eso? Bueno, en principio hay algunas cuestiones importantes que recordemos. Pareciera, lo que voy a decir, una verdad de perogrullo, pero es algo que difícilmente se tiene en cuenta o se recuerda. Peatones somos todos, incluso el automovilista, incluso... Claro, en algún momento somos peatones, siempre. Exactamente, circunstancialmente podemos ser otra cosa, pero normalmente somos peatones. Claro. Y una de las cuestiones importantes en esto es que el peatón, como un usuario de la vía, ¿sí?, no se reconoce a veces como tal, ¿no? En un sistema cultural vial con algunas deficiencias y te diría que hasta enfermo, a veces el peatón se considera una excepción de las reglas o las normas, cuando en realidad, como bien decías vos, es el más vulnerable. Exactamente. Cuando vos decís que no está reconocido por él mismo y tampoco por los demás que integran esta, como yo decía al principio, orquesta que forma el sistema de tránsito, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué es lo primero que deberíamos tener en cuenta todos? Bueno, a ver, en principio lo que ocurre básicamente con lo que te decía de la cultura del tránsito es que nuestro tránsito con el tiempo se ha urbanizado y eso ha implicado, por supuesto, darle prioridad a algunas cuestiones que las urbes normalmente marcan al resto de las realidades, ¿no? Que es el tema de los tiempos. El tema de recorrer distancias en el menor tiempo posible, eso ha hecho que cada vez más incorporen vehículos motorizados y fíjate que desde la infraestructura le hemos ido dando prioridad cada vez más a los vehículos motorizados y cada vez menos a los peatones. Hoy el mundo está en un franco retroceso de esa política, nosotros todavía no. Pero, ¿qué debemos hacer en ese sentido? Bueno, en principio, recuperar el respeto por el peatón y el peatón por sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, por supuesto, tenemos un inconveniente que tiene que ver con esto de los tiempos, vivimos en las grandes urbes sobre todo, corriendo, lo cual implica que los vehículos tienen más espacio dedicado, fíjense, el ancho de las veredas y el ancho de las calles para los vehículos. Entonces, el problema que tenemos ahí es básicamente que la prioridad siempre parece tenerla el auto o el vehículo motorizado, cuando en realidad debería ser la inversa. Acá hace poquito, por ejemplo, en la ciudad, en San Miguel de Tucumán, se peatonalizó todo lo que es la zona céntrica, ¿no? Que está muy cercana a todo lo que es el casco histórico en la capital. En su momento hubo varias quejas, pero la verdad que cómo cambia y qué distinto que es caminar por el microcentro con este paisaje, como vos decís, adaptado al peatón, a que la gente pueda caminar. Incluso se nota en el ruido de la ciudad, ¿no? Por supuesto, es interesante lo que decís vos porque, digamos, el concepto o el paradigma nuevo de la seguridad vial, ¿sí?, enfoca muchos problemas relacionados con la inseguridad vial. Por supuesto, nosotros, un país como el nuestro, tiene prioridades que tienen que ver con reducir la mortalidad, ¿no? Somos un país donde la inseguridad vial es una pandemia, supera 10 víctimas cada 100.000 habitantes, y eso la Organización Mundial de la Salud para cualquier tipo de afección lo considera una pandemia. Entonces, por supuesto, la prioridad que tenemos es reducir el número de fallecidos. Ahora bien, en base al nuevo paradigma, ya nosotros debemos pensar en la agenda del siglo XXI de la inseguridad vial o de la seguridad vial, que tiene que ver con lo que decís vos, o sea, tratar de ser saludables en el aspecto sonoro, ecológico, y por supuesto también el tema de combatir el sedentarismo. Vos sabés que el sedentarismo y la inseguridad vial están mucho más relacionados de lo que parece, es decir, nosotros pretendemos llegar a un lugar rápido, lo más cerca posible y caminar en menor tiempo. ¿Sí? Eso, por supuesto, afecta a nuestra condición física, que además agrava las condiciones en las cuales nos movemos, ¿no? A mayor estrés, mayor riesgo cardíaco, tensión arterial, mayor peligro para peatones y personas que conducen vehículos, ¿no? Es todo un sistema, un circuito, ¿sí?, que está interconectado. Algo así como la naturaleza, lo que pasa es que a veces creemos que, como te decía antes, somos excepciones los seres humanos, ¿no? Como que, bueno, una cosa no está relacionada con la otra. Y lo que decís es cierto, la peatonalización
por supuesto que modifica no solamente la cadencia del lugar, te diría la dinámica económica también, la dinámica social, interactuamos de otra manera. Sí. Y por otra parte, le generás que la gente camine forzosamente, lo cual impacta directamente de lo más beneficioso en el sistema de salud. Te quería consultar también, ¿qué opinas vos respecto del uso de los puentes peatonales, ¿no? Que están muy extendidos? Acá, por ejemplo, también se está por modificar uno. Bueno, funcionan así en todas las ciudades, pero bueno, desalientan justamente el uso del peatón. Sí, mira, a ver, el puente peatonal es una alternativa posible, ¿sí?, frente a una infraestructura que, como te decía antes, estaba pensada para el peatón. Entonces, es un sucedáneo, digamos, ¿no? Lo que debería ocurrir, digo, no estoy en contra del puente peatonal, pero sí tenemos que considerar cuándo es efectivo. Por ejemplo, suponete en una zona de cierta inseguridad, vos generás un puente peatonal, ¿sí? Obviamente el puente peatonal te genera una situación de aislamiento respecto de protección, es decir, en esa situación de indefensión, ¿sí?, el puente peatonal se vuelve una trampa, ¿no? Entonces hay que evaluar, si generas un puente peatonal, tenés que además compensarlo con agregar seguridad en el lugar. Exacto. Por darte un ejemplo, ¿no? Claro. Pero ¿por qué la gente elige arriesgarse en vez de usar el puente peatonal? Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con que claramente el puente peatonal no son una solución lógica, ¿sí? No son la primera solución que deberíamos pensar. Por supuesto que, dadas las condiciones infraestructurales, a veces es lo primero que podemos modificar. A futuro lo que sí se tiene que hacer básicamente es reducir las velocidades máximas, sin ninguna duda, y, por supuesto, hacer cruces peatonales, y lo siento, para el resto de los vehículos la prioridad la tienen que tener los peatones. Claro, bueno, pero está ahí, ¿no?, el punto en lo que vos mencionás, que la prioridad la deberían tener los peatones, y por lo general todo lo que se organiza y se programa y se planifica no tiene ese objetivo, ¿no? Ahora están quizá cambiando un poco la mirada, pero no siempre fue así, ¿no? Sí, imagínate que, por ejemplo, lo que hemos hecho durante todo sobre todo en el siglo XX, lo que hemos hecho es cuando veíamos que una calle resultaba demasiado angosta, le agregábamos otro carril, ¿sí? Y cuando una autopista con 3 carriles resultaba insuficiente, le agregábamos el cuarto o el quinto, digamos, ¿no? Obviamente eso representa una barrera imposible para los peatones. Pensémoslo en términos de una avenida, ¿sí? Una avenida más ancha te genera, se supone, un flujo más fluido, valga la redundancia, de vehículos, ¿sí? Y la verdad es que eso no es cierto, es una trampa, ¿no? Cuanto más ancho se vuelve una vía, ¿sí?, más vos de alguna manera incentivás el uso de los vehículos motorizados, por lo tanto siempre va a ser insuficiente. Sí. Por eso la tendencia es revertir eso. Y pensemos en lo siguiente, no todos los peatones son iguales, ¿sí? Por lo tanto, nosotros en una avenida ancha, por más larga que sea un semáforo, ¿sí?, nosotros estamos pensando siempre en los tiempos del semáforo en una persona promedio. Pensemos que tenemos a las personas de tercera edad y a los niños, ¿sí?, como aún mucho más vulnerables en caso de un siniestro que el resto de las personas. Por lo tanto, una avenida excesivamente ancha representa un obstáculo prácticamente insalvable. Partimos la ciudad al medio, ¿sí?, o en 4, o en 6, o en 8, o en 20, cuando pensamos en personas de la tercera edad o en niños, digamos. Sí, sí. Y bueno, ya para ir cerrando, te quería hacer una última consulta, el tema de las veredas, ¿no? Bueno, es también clave, digamos, ¿no? Por supuesto, nosotros los argentinos somos los reyes de las justificaciones, ¿no? Siempre encontramos algún tipo de justificación para una acción incorrecta. En el caso del peatón, como te decía antes, los peatones, en general, los seres humanos en este país no nos reconocemos como el usuario más vulnerable, por eso nos saltamos la norma. El peatón es el actor que más normas se saltea, o sea, el más predispuesto está a saltarse la norma. Sí. Una de las justificaciones, a veces, y es cierto, es el estado de las veredas. ¿Sí? Claro. Si yo, por el mal estado de la vereda, tengo que bajar a la calle, ¿sí?, mi riesgo aumenta un 90%. A eso, agregale que cualquier atropello de un peatón por un vehículo a más de 30 kilómetros por hora, ¿sí?, es lesión grave o la muerte. Sí. Si pensás en niños y adolescentes, perdón, en niñas y niños y en adultos mayores, estás hablando prácticamente de o lesiones permanentes o una muerte casi imposible de evitar. Bien, Pablo, bueno, te agradecemos por esta reflexión, por tus conceptos y tus minutitos acá con nosotros al aire. Un saludo grande. No, gracias a ustedes por el tiempo dedicado a un tema
tan importante y es interesante que tengamos siempre, más allá del día específico, nuestro tiempo para hablar, de seguridad vial, sí que es tan grave como la pandemia global que tenemos, ¿no? Para nosotros es realmente muy, muy grave. Gracias. Gracias, un saludo. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Pablo en representación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y vamos a darle paso a José con más información.